Hola camaradas, vamos a empezar el desarrollo de la unidad didáctica de introducción al marxismo-leninismo. Voy a hacer un poco el repaso de lo que vamos a ver, de cuáles van a ser los contenidos. Primero vamos a empezar hablando de qué es esto del marxismo-leninismo. Vamos a continuar explicando de manera bastante somera el pensamiento marxista, de dónde viene, qué partes lo integran. Después nos meteremos un poco más en harina ya con lo que es el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, cómo realizamos los marxistas nuestros análisis. Continuando con cómo hacemos el análisis del Estado, qué es el Estado, para qué sirve. Después seguiremos hablando sobre conceptos más económicos en torno al capitalismo, para terminar ya hablando sobre movimiento obrero, lucha de clases y cuál es el papel que creemos que tenemos que tener los y las comunistas con respecto a la sociedad y de qué manera queremos transformarla. Es decir, teniendo siempre en cuenta nuestro objetivo, que es el comunismo. Así que sin más, vamos empezando ya con el desarrollo de los contenidos. Lo primero que tenemos que decir es que el marxismo-leninismo es lo universal o lo general que nos permite realizar nuestros análisis y que extrae su forma de trabajo mediante la práctica cotidiana, la práctica concreta. Luego seguiremos desarrollando, pero antes que nada vamos a empezar viendo cuáles son las tres fuentes de las que bebe Marx y Engels para desarrollar esta teoría. La primera sería la filosofía clásica alemana. La segunda fuente sería la economía política inglesa. Y la tercera sería el socialismo utópico francés. En cuanto a la filosofía clásica alemana, tenemos que recordar que Marx es discípulo de Hegel, perteneció en su juventud a este grupo de filósofos alemanes que se encuadraban dentro de lo que eran los hegelianos de izquierda y que sobre todo va a tener un papel clave la idea de la dialéctica hegeliana, luego en el desarrollo de lo que va a ser toda la estructura de pensamiento marxista. En cuanto a la economía política inglesa, evidentemente, Marx va a estudiar mucho los escritos y los análisis de gente como Adam Smith o David Ricardo, que están completamente alejados de los postulados políticos, pero cuyos análisis económicos sirven a Marx de base para después continuarlos y también para refutar muchas de las cosas que decían. Y por otro lado, el socialismo utópico francés, con gente como Saint-Simon, Fourier o también en Inglaterra Owen en este caso, que básicamente son personas que se dan cuenta de que el capitalismo es un sistema injusto e intentan de alguna manera plantear algún sistema que pueda paliar estas injusticias. Lo que pasa es que lo hacen de una manera no científica y por eso es por lo que se les llama, por lo que los marxistas les llamamos utópicos. Porque no basan su análisis en algo científico, sino más bien en voluntades o incluso en idealismos. Bueno, hemos visto cuáles son las tres fuentes de las que bebe el marxismo. Como decíamos, filosofía clásica alemana, economía política inglesa y socialismo utópico francés. Importante, de la economía política va a beber mucho Marx para luego elaborar la teoría de la plusvalía, que es clave en el pensamiento marxista y que luego vamos a desarrollar. Vamos a ver cuáles son las tres partes principales del marxismo. La primera es la filosofía marxista, que luego veremos que también se denomina muchas veces materialismo dialéctico y materialismo histórico, de los cuales por supuesto vamos a hablar más adelante en esta exposición. Por otro lado, la parte de la economía marxista y finalmente el socialismo científico. Socialismo científico en realidad englobaría toda la teoría marxista y bueno, luego los vamos a ir desarrollando y vamos a ir metiéndonos en profundidad con todos estos conceptos que hemos empezado a esbozar. Además de estas tres partes que acabamos de ver, hay que hablar también de lo que sería otra parte, aunque más bien es una continuación del desarrollo de la teoría marxista, que es el leninismo, porque como hemos empezado diciendo, hablamos de marxismo-leninismo. Entonces, el leninismo hay que tener claro que sus principales aportes son la teoría del Estado, o la profundización en la teoría del Estado, la teoría del imperialismo como fase superior al capitalismo, y la teoría o la formulación de cómo tiene que ser el partido que haga la revolución.
Bueno, vamos a ir acabando esta parte introductoria con algunas ideas más, y es que básicamente el socialismo científico hay que tener claro que contiene una parte analítica y una parte programática. La parte analítica sería, el propio nombre lo dice, la forma de análisis de la realidad, mientras que la parte programática sería lo que desarrolla la práctica de los y las comunistas, teniendo como objetivo la construcción del socialismo y del comunismo. Y ya finalmente, y acabamos con toda la parte introductoria, hay que tener claras cuáles son las características principales del marxismo, y es que el marxismo es científico, revolucionario, proletario e internacionalista. Queremos decir que es científico porque, a diferencia de lo que comentábamos antes del socialismo utópico, los análisis del marxismo se hacen con una base científica. Se analiza la economía, en este caso sobre todo el capitalismo, de una manera científica y contrastable. Es revolucionario porque entiende que el capitalismo no es reformable, sino que hay que acabar con él, y que por lo tanto lo que hay que hacer es organizar la revolución. Veremos, esto se desarrollará también más adelante. Es proletario porque, frente a otros socialismos de inspiración más burguesa, el marxismo entiende que es el proletariado, la clase social, que va a ser la encargada de acabar con el capitalismo haciendo la revolución. Y es internacionalista porque, frente a otros socialismos de carácter nacionalista, los marxistas entendemos que lo importante es la división en clases y no la división en naciones. Es decir, que las uniones entre la clase trabajadora de los diferentes países o los diferentes estados o de las diferentes naciones son mucho más importantes, y que la clase trabajadora esté unida a nivel internacional es mucho más importante que la cohesión en torno a una idea nacional, que muchas veces en realidad lo que está escondiendo es precisamente la dominación de la clase burguesa sobre el proletariado. Bueno, pues vamos a ir metiéndonos ya un poco más en lo que es el pensamiento marxista en algo más de profundidad. Como comentábamos antes, habíamos dicho que el pensamiento marxista era básicamente el materialismo histórico o materialismo dialéctico, que básicamente es un método de análisis científico del mundo. Llamamos materialismo dialéctico cuando se aplica a ciencias naturales, y materialismo histórico cuando se aplica al análisis de la historia o análisis de las ciencias naturales o análisis social en general. Lo importante que hay que tener en cuenta es que se llama materialismo, es decir, está opuesto al idealismo. La diferencia entre idealismo y materialismo es que el idealismo basa sus análisis precisamente en las ideas, de ahí el nombre, y luego las concreta en lo material, mientras que el materialismo hace completamente lo contrario. Se analiza el mundo material, lo que existe, y de ahí se puede analizar cómo se concibe lo que existe. Por lo tanto, podemos decir como definición que el materialismo dialéctico es una filosofía de la ciencia y un método científico de aproximación al análisis de la realidad material que utiliza la dialéctica en su vertiente materialista. Ahora tenemos que continuar viendo qué es la dialéctica, qué entendemos por la dialéctica. Bueno, hay muchas concepciones de la dialéctica. De hecho, su origen como palabra es muy antiguo, viene de varios filósofos griegos que utilizaban un método dialéctico para la resolución de debates, pero no es eso a lo que nos estamos refiriendo ahora mismo, aunque tenga relación, no es eso a lo que nos referimos nosotros con la dialéctica. Bueno, como hemos dicho al principio, la dialéctica que utilizamos los marxistas o que utilizó Marx viene inspirada por la dialéctica de Hegel, y la podríamos concretar en tres leyes. La primera sería la ley de transición de cantidad a cualidad. Esta ley lo que quiere decir es que, que evidentemente entendemos que la realidad no es estática, sino que está en constante movimiento,
y que los procesos o la materia está en constante cambio. Lo que quiere decir esto es que conforme se van acumulando cambios, llega un momento en el que ese cambio ya no es acumulativo, sino cualitativo. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos sencillos. Un ejemplo típico, el del agua. Conforme vas calentando una olla de agua, esa agua va transformándose cada vez va estando más caliente, por lo tanto va sufriendo un proceso de transformación. Pero llega un punto, cuando alcanza los 100 grados, que cambia esa transformación cuantitativa de estar cada vez más caliente a una transformación cualitativa, porque se transforma en vapor. Eso sería un ejemplo aplicado a las ciencias naturales. Un ejemplo aplicado a las ciencias sociales, y que luego vamos a ver un poco más, es que entendemos que las sociedades tienen contradicciones, que son principalmente contradicciones de clase, y que esas contradicciones van haciendo avanzar la sociedad hasta que llega un punto que esas contradicciones son insalvables y hay un cambio social. La siguiente ley, que acabo de anunciar un poco, es la ley de unidad y lucha de contrarios. En realidad, en esta ley se evidencian dos cosas. Lo primero es la parte de la unidad. ¿Qué queremos decir con unidad? Es, sobre todo aplicado a lo social, que no podemos entender la sociedad aislada en cada una de sus partes, sino que la entendemos como un todo. Y los análisis tienen que ser análisis generales de esa sociedad y siempre teniendo en cuenta su interrelación entre todos los aspectos que configuran una sociedad. De hecho, cuando se hacen análisis que solo cogen una parte de la sociedad, se llega a conclusiones erróneas. Y con esto hay que tener cuidado, porque en muchas ocasiones es precisamente lo que utilizan los teóricos del capitalismo o los liberales para desmontar algunas de las teorías. Es decir, ir a cosas tan concretas en las que nuestros análisis, bueno, en ese caso puede ser que no estén acertados del todo, pero no importa, porque nosotros hacemos análisis social, análisis general de la sociedad como una unidad. Y por otro lado, la lucha de contrarios. Lo que queremos decir es que para que se produzca ese movimiento, siempre interaccionan fuerzas que son contrarias. Aplicado a lo social, como veremos, es la lucha de clases. La forma más evidente de la lucha de contrarios en la sociedad es la lucha de clases, que viene dada en el capitalismo por la contradicción capital-trabajo. Y la tercera ley, que es la ley de la negación de la negación, que evidentemente tiene mucho que ver con las dos anteriores leyes que hemos comentado. Para explicar la ley de la negación, voy a hacer un pequeño esquema. La ley de la negación, vamos a ver qué es esto, y creo que va a quedar bastante claro, porque es la que guía cómo es el movimiento, que hemos dicho que está en constante movimiento. Para que haya una negación, si hablamos de ley de la negación, primero tiene que haber una afirmación, y eso es lo que denominamos tesis. Tesis, por lo tanto, es la afirmación de un fenómeno o la propia existencia de ese fenómeno. A esta tesis se le contrapone una antítesis. ¿Qué es la antítesis? Pues es la negación de la tesis, y evidentemente entre la tesis y la antítesis se genera una contradicción. La interacción de esta afirmación y esta negación va a dar lugar a una síntesis. La síntesis sería la negación de la antítesis, es decir, la negación de la negación, y en realidad lo que es la forma en la que se ha resuelto la contradicción entre la tesis y la antítesis. También hay que tener en cuenta que una vez se ha resuelto esta contradicción entre la tesis y la antítesis y ha surgido una síntesis, automáticamente esta síntesis pasa a ser una nueva tesis, a la cual evidentemente se le opondrá una negación, que es la antítesis. Y así sucesivamente. Vamos a comenzar a explicar qué es el materialismo histórico, que, como habíamos visto al principio, es la aplicación de la teoría marxista a las ciencias sociales.
y lo primero que tenemos que tener claro es que el marxismo considera que el motor de la historia es la lucha de clases. Como dice en el Manifiesto Comunista, la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Pero volveremos sobre ello dentro de un poco. Antes vamos a ver cuál es la concepción del ser humano que tiene Marx. O sea, qué es lo que determina al ser humano como diferencia del resto de los animales. Y lo que dice Marx es que lo que diferencia es la capacidad de trabajo, es decir, la capacidad de transformación de la realidad material que tienen los humanos. Y a partir de esa capacidad de trabajo es por lo que se desarrolla la conciencia y por lo que se desarrolla el conocimiento. ¿Qué es lo importante? Que no se considera que sea la capacidad de razonamiento lo que hace que seamos capaces de transformar la realidad, sino al revés, que es la capacidad del ser humano de transformar la realidad material lo que hace que desarrolle un conocimiento y que desarrolle un razonamiento. Por lo tanto, podríamos definir el trabajo como la actividad humana que está encaminada a producir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la misma. Y es un proceso en el que intervienen varios elementos. Uno de ellos será la fuerza de trabajo que podríamos definir como la facultad o capacidad de trabajo del ser humano para producir y su capacidad de trabajo intelectual. Y por lo tanto la fuerza de trabajo no es algo abstracto, sino que es algo medible, cuantificable y por lo tanto puede gastarse y puede reponerse. Y por otro lado, el otro elemento necesario son los medios de producción. Los medios de producción, que son básicamente los objetos de trabajo y los espacios donde realizamos el trabajo. Hay que tener en cuenta que los seres humanos no producimos ni intercambiamos los bienes y servicios, los frutos del trabajo, de manera aislada, sino de manera social y estando interrelacionados unos con otros. Y eso es lo que se va a llamar las relaciones sociales de producción. Y en cuanto a los medios de producción, podríamos dividirlos entre lo que sería la propiedad colectiva, es decir, en la cual los beneficios beneficiarían, valga la redundancia, al conjunto de la sociedad, y por otro lado la propiedad privada, que su característica principal es que los beneficios obtenidos a partir de ella solo benefician al dueño concreto de ese medio de producción y no a todo el mundo que interviene en el proceso de producción. Hemos visto que el trabajo estaba compuesto por la fuerza de trabajo por un lado, los medios de producción por otro, y que las relaciones en base a las cuales se organiza el trabajo dan lugar a las relaciones sociales de producción. Todo esto hace que a lo largo de la historia se vayan sucediendo, vayan existiendo varios modos de producción, ¿vale? Que es la forma en la que una sociedad produce y distribuye, y que se suceden a lo largo de la historia y van cambiando. Precisamente van cambiando por las contradicciones internas que tienen. Vamos a ver cuáles son los que Marx considera que son los principales modos de producción que se han ido produciendo a lo largo de la historia. El primer modo de producción que consideran Marx y Engels es el llamado comunismo primitivo. Este modo de producción tiene la particularidad de que los medios de producción son de toda la sociedad y el desarrollo tecnológico es escaso y no hay excedente de producción. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una sociedad sin clases. El siguiente modo de producción del que hablan es el esclavismo. Las características del esclavismo es que aquí sí es una sociedad de clases, hay unas personas que tienen en propiedad los medios de producción, otras personas que no tienen en propiedad los medios de producción, y además las personas que tienen los medios de producción también tienen la propiedad de otras personas, que son los esclavos. Por eso se llama esclavismo. Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que de una sociedad sin clases a una sociedad de clases se pasa fundamentalmente por la existencia de excedente de producción. Antes comentábamos con el comunismo primitivo que no había excedente de producción o era muy escaso, y con el esclavismo sí. ¿Qué ha pasado? Que conforme ha ido aumentando la capacidad productiva y ha ido existiendo excedente de producción, también ha habido unas personas que de unas maneras u otras han acaparado ese excedente de producción y por lo tanto han hecho que se vayan volviendo cada vez más poderosas
económicamente, con lo que luego van a basar evidentemente su poder político, su poder ideológico y demás. Pero hay que tener en cuenta que Marx y Engels conciben que la sociedad de clases empieza a generar en el momento en el que existen excedentes de producción. Eso por un lado. Y por otro lado, que aunque llamemos esclavismo, lo llamamos así porque la principal forma de producción se basa en la propiedad de medios de producción, sobre todo tierra para labrar, pero también la propiedad de esclavos. ¿Quiere decir esto que solo se produzca con esclavos? No, hay más formas de producir, pero la propiedad de esclavos tiene un peso muy importante en la economía y es lo que es básicamente lo que lo define, aunque pueda haber pueda existir con otras economías. El siguiente modo de producción es el feudalismo, que también evidentemente es una sociedad de clases. La particularidad del feudalismo es que otra vez hay unas personas que son propietarias de medios de producción y hay otras personas que no son propietarias de medios de producción y que tienen que trabajar la tierra, sobre todo porque la mayoría son campesinos, la clase social más importante o en número del feudalismo, y tienen que dar parte de esa producción a los propietarios de los medios, que son en este caso los señores feudales. El siguiente modo de producción, que es en el que estamos, es el capitalismo, que también, por supuesto, es una sociedad de clases, que tiene una diferencia muy importante con las demás, y es que basa la producción en la producción industrial y no tanto en la tenencia de la propiedad de la tierra. Hasta este momento la propiedad de la tierra es lo que va a determinar la producción y por lo tanto el poder, y después empieza a ir cogiendo cada vez más fuerza la producción industrial. El capitalismo es el modo de producción en el que nos encontramos, por lo tanto es en el que más han basado sus análisis y por el que más nos hemos preocupado siempre los y las comunistas, porque es el que queremos cambiar, porque el resto los analizamos pero ya no existen, y este es en el que vivimos y es el que queremos cambiar. Veremos que aquí, como hemos dicho antes, la principal contradicción es la contradicción capital-trabajo, y las dos clases principales que actúan son la burguesía y el proletariado. Y el último modo de producción del que hablan Marx y Engels es el socialismo o comunismo. Bueno, suele hablar más de comunismo que de socialismo. Socialismo sería la primera fase del comunismo, pero bueno, independientemente de eso, lo que hay que tener presente es que sería una sociedad sin clases. ¿Vale? Aquí habríamos ganado y habríamos conseguido eliminar las clases sociales. Corto. Hemos hablado de los diferentes modos de producción, los principales modos de producción que conciben Marx y Engels. Hay que decir que pueden existir más modos de producción aparte de los que aparecen aquí, pero que son los principales y sobre los que han basado la mayoría de sus análisis, y sobre todo hay que tener claro que el avance o el cambio de un modo de producción a otro viene siempre determinado, como decíamos al principio, por la lucha de clases, es decir, por cómo se ha saldado esa guerra entre las diferentes clases sociales, es decir, entre explotadores y explotados. Leyendo lo que dice el mismo Marx, al llegar a una fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base de la economía, se transforma más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Es decir, que las propias contradicciones internas en cada modo de producción hacen que, llegado a determinado punto, ese modo de producción cambie. Esas contradicciones van desarrollando dentro de cada modo de producción lo que va a ser el germen del siguiente modo de producción. Así dicho a grandes rasgos.
y que cuando ese modo de producción cambia es cuando empezará a cambiar toda la superestructura ideológica, institucional, religiosa y demás que hablaremos más adelante. Y hemos dicho que los actores principales en las sociedades son las clases sociales, pero vamos a ver cómo define Marx las clases sociales. Marx dice que las clases sociales son grandes grupos de seres humanos que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones que se encuentran con respecto a los medios de producción, relaciones que las leyes refrendan y formulan en su mayor parte, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y, consiguientemente, por el modo de producción en el que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen de economía social. Es decir, que cuando existen clases sociales hay una o varias clases sociales que se apropian del trabajo de otras clases sociales que son las explotadas. Es decir, hay una división siempre entre explotadores y explotados. También hay que tener en cuenta que las clases sociales son algo objetivo, o sea, existen independientemente de que tengamos conciencia de que existen o no existen. Por lo tanto, las diferentes clases sociales, puesto que ocupan un puesto diferente dentro del modo de producción, tienen también diferentes intereses de clase. Como aparece en el manifiesto comunista, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la greva, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, vedada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. Vamos a continuar hablando sobre el Estado, pero antes de dar una definición marxista sobre qué es el Estado, tenemos que explicar que los marxistas analizamos la sociedad siempre teniendo en cuenta su división en lo que es la base y lo que es la superestructura. La base o infraestructura es la economía. Economía es la base o infraestructura. Y por otro lado estaría la superestructura. La base es la economía, puesto que la economía es la forma en la que se produce y se distribuye lo producido. Y eso es, siguiendo un análisis materialista, lo que va a determinar luego, pues, prácticamente todo lo demás en la sociedad. Es decir, que es la base lo que determina en gran medida la superestructura. Y la superestructura es, pues, las instituciones, la religión, la ideología y muchas otras cosas más. O sea, básicamente la superestructura se puede definir como el conjunto de ideas, instituciones estatales y concepciones jurídicas que se erigen sobre la anterior. Es decir, el derecho también estaría aquí. Básicamente el papel que tiene la superestructura es legitimar y hacer perdurar la base, o sea, la economía, es decir, el modo de producción. Muchas veces en el capitalismo es muy evidente la superestructura, o sea, todo el conjunto de instituciones, todo el conjunto de lo que es la ideología imperante, lo que está haciendo es precisamente esconder la contradicción de clase y la contradicción principal que se da en la economía. Es decir, que hay un grupo pequeño de personas que están explotando a un conjunto de personas muchísimo mayor. La infraestructura y la superestructura están constantemente interrelacionadas. Y son los cambios económicos, los cambios en la infraestructura, los que van a hacer que se produzcan los cambios importantes también en la superestructura. Cambios de modelos políticos, cambios de modelos ideológicos, de concepción del mundo, etc. Por lo tanto, el Estado tendríamos que marcar nuestro análisis en la superestructura. ¿Qué sería el Estado? El Estado es básicamente un mecanismo de opresión de una clase sobre otra. Es decir, es un conjunto de instituciones, aparatos represivos y aparatos ideológicos cuya función es mantener la dominación de clase. Voy a poner los aparatos del Estado para que queden claros, aunque ya los he nombrado. Serían los aparatos represivos, aparatos ideológicos
y aparatos políticos o institucionales. Los aparatos represivos son los que se utilizan, evidentemente, para reprimir y serían básicamente el ejército, la policía, la judicatura, las cárceles, etc. Los aparatos ideológicos, ahí estarían, por ejemplo, los medios de comunicación, la religión, la propia educación, también es un aparato ideológico bastante importante. Y lo que pretenden hacer es crear hegemonía cultural. O sea, básicamente lo que quiere conseguir, en este caso en el capitalismo la burguesía, con el control de los aparatos ideológicos, es que la mayoría de la población que no es de su clase y que objetivamente está contrapuesta a la clase burguesa, sin embargo, adquiera la conciencia y la ideología de la burguesía, para que de esa manera, evidentemente, no se rebele. Y por otro lado están los aparatos políticos o institucionales, que básicamente serían las administraciones y los partidos burgueses en este caso. Por lo tanto, podríamos decir que con los aparatos políticos e institucionales lo que se pretende hacer es gestionar y administrar el propio sistema, mientras que con los aparatos ideológicos lo que se quiere hacer es mantener la dominación de clase mediante el convencimiento o la sugestión. Y con los aparatos represivos lo que se hace es, cuando falla el aparato ideológico, reprimir por la vía de la fuerza, por la vía de la violencia organizada. El mismo Marx afirma que el Estado en el capitalismo no es otra cosa que el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. A esto habría que hacerle una matización que apuntaba Lenin cuando habla del imperialismo como fase superior del capitalismo, y es que, si bien en un principio del capitalismo sí que el Estado era, como hemos visto, el Consejo de Administración de la clase burguesa en su totalidad, conforme va avanzando el capitalismo, sobre todo ya hacia finales del siglo XIX, con la unión del capital financiero con el capital industrial, lo que se crea es una oligarquía dentro de la burguesía, una oligarquía de una serie de personas con mucho más poder que van a controlar el Estado. O sea, el Estado ya no va a ser tanto el Estado de la clase burguesa en su totalidad como el Estado de esta oligarquía que forma parte de la burguesía, y es lo que se llama el capitalismo monopolista de Estado. Por otro lado, también tenemos que diferenciar entre tipo de Estado y tipo de gobierno. Es decir, el Estado capitalista existe ahora mismo en prácticamente todo el mundo, excepto algunas excepciones que tienen estados socialistas. En la mayoría del resto son estados capitalistas. Sin embargo, la forma de gobierno puede cambiar. Podemos tener formas de gobierno que sean monarquías absolutas, por ejemplo, las monarquías del Golfo. Podemos tener democracias burguesas, que es lo que está extendido en Occidente. Es decir, hay un elenco bastante grande y a lo largo de la historia se han ido sucediendo diferentes tipos de gobierno que han mantenido el mismo tipo de Estado o Estado capitalista. Porque la forma de Estado, el tipo de Estado se determina por la clase que está en el poder y no por su construcción político-administrativa, que puede variar. Vamos a continuar analizando propiamente ya la economía capitalista. Marx empieza definiendo algo que es muy importante para la economía, que es las mercancías, ¿vale? O sea, básicamente dice que los seres humanos necesitamos producir bienes y servicios para el intercambio, y que estos bienes y servicios son las mercancías, y que todas las mercancías contienen siempre un valor de uso y un valor de cambio. Valor de uso es básicamente usar la mercancía en concreto, y el valor de cambio es intercambiarla. Es importante saber que lo que determina el que es o no es una mercancía no es el objeto en sí, sino el uso que se le va a dar a ese objeto. Si ese objeto está pensado para ser intercambiado, tiene la propiedad de mercancía. Si no, no tiene por qué tener la propiedad de mercancía. Por lo tanto,
la mercancía no es una cosa en sí, sino es una relación social, y en ella se materializa tanto el proceso de producción, es decir, las relaciones sociales de producción, como su valor y los mecanismos de distribución e intercambio. Por lo tanto, las mercancías tienen un valor. Y hay algo que es común a toda la producción, por lo tanto a toda la producción de mercancías, y es que para que esta producción se lleve a cabo se necesita trabajo. Por lo tanto, las marxistas entendemos que lo que transmite el valor es precisamente el trabajo, del cual hemos hablado anteriormente. Cada mercancía necesita un tiempo de trabajo necesario o socialmente necesario para ser producida. El tiempo de trabajo socialmente necesario se refiere a la media de tiempo de trabajo que se necesita para producir cierta mercancía. Es decir, no es el tiempo de trabajo que ha costado en producir una silla en concreto, sino el tiempo de trabajo que se necesita para producir sillas en general. Eso sería el tiempo de trabajo socialmente necesario. Otro aspecto importante es que para intercambiar mercancías, a lo largo de la historia, los seres humanos han ido perfeccionando o simplificando la forma de intercambio. Porque evidentemente, si yo tengo papeles y otra persona tiene botellas, puedo cambiarle 100 folios por una botella. Pero eso sería un poco complicado, porque igual esa persona no quiere 100 folios, yo quiero su botella, pero no quiere mis 100 folios, pero sin embargo sí que quiere vender esa botella. Por lo tanto, lo que se va a ir desarrollando desde la antigüedad es una mercancía que sirva de mercancía de intercambio universal, que es lo que vamos a conocer como dinero. Se le asigna un valor a ese dinero y las mercancías se pueden cambiar por ese dinero para luego comprar otras mercancías. Y también hay que tener en cuenta que no hay que confundir el valor y el precio, porque el precio en realidad es el valor de cambio de una mercancía expresada en dinero, pero como hemos dicho, para nosotros el valor no es solo el valor de cambio, sino también el valor de uso. Y el valor de uso es independiente muchísimas veces del valor de cambio. Por ejemplo, una barra de pan tiene un valor de cambio, es decir, un precio determinado en dinero relativamente bajo, pero tiene un valor de uso extremadamente alto, puesto que necesitamos alimento para sobrevivir. Mientras que hay otros objetos que tienen un valor de cambio muy alto y sin embargo son completamente prescindibles para la vida. Luego su valor de uso no es tan determinante. Así que valor de uso y valor de cambio no tienen por qué ser directamente proporcionales. Habíamos dicho antes que en todas las sociedades de clase hay unas clases explotadoras y unas clases explotadas, unas clases que tienen en su propiedad los medios de producción y otras clases que no tienen los medios de producción. En el caso del capitalismo es la burguesía la que tiene en su propiedad los medios de producción y es el proletariado la clase principalmente explotada, y además es la clase que obligatoriamente necesita la burguesía. La burguesía puede prescindir de otras clases, pero no puede prescindir del proletariado. ¿Por qué? Porque es precisamente de la existencia del proletariado y de su explotación de donde extrae la burguesía su beneficio. Es decir, la principal forma de explotación en el capitalismo es la apropiación de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía consiste en que cuando cualquier persona trabaja, tú eres un trabajador que vas a tu puesto de trabajo y produces una cantidad, vamos a poner una cantidad de este tamaño, que serían, por ejemplo, 10. Una cantidad tú produces algo con un valor de un número aleatorio 10. Sin embargo, lo que tú vas a recibir en compensación, tu salario, el dinero que recibes en compensación por producir esto no es 10, es siempre menor. Es, por ejemplo, 6. ¿Qué pasa con el resto? Con estos 4.
Pues que evidentemente se los apropia el capitalista, el empresario. Y es de ahí de donde va obteniendo su beneficio, y a partir de lo cual puede ir acumulando capital. ¿Cómo se determina lo que el capitalista le va a pagar al trabajador o a la trabajadora? Lo primero y principal es que sea lo suficiente para que esa fuerza de trabajo vuelva al día siguiente a trabajar. Es decir, el proletario o la proletaria vende su fuerza de trabajo, el capitalista le paga por esa venta de la fuerza de trabajo, y le tiene que pagar por lo menos lo suficiente para que esa fuerza de trabajo al día siguiente vuelva y siga trabajando, y por lo tanto siga produciendo beneficios para el capitalista. Evidentemente siempre los capitalistas van a intentar pagar lo mínimo posible. Por otro lado, ese salario puede aumentar gracias a la lucha de la clase trabajadora por aumentar sus propias condiciones. Si decimos que la fuerza de trabajo tiene que estar capacitada para volver al día siguiente a su puesto y seguir produciendo para el capitalista, tenemos que tener en cuenta que esa fuerza de trabajo se tiene que reproducir. Es decir, que además del proceso de producción de mercancía, existe un proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Y ese proceso de reproducción se da tradicionalmente en el ámbito doméstico y ha estado siempre relacionado con las mujeres. Y es un trabajo que es trabajo y que además es sumamente importante para el mantenimiento del sistema. Sin embargo, ha estado constantemente invisibilizado. Así que es el trabajo reproductivo en su conjunto el que asegura la subsistencia y la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo productiva. Es decir, sin trabajo reproductivo no hay trabajo productivo. Como comentábamos anteriormente, en la fase imperialista del capitalismo, el fenómeno principal es el dominio de la sociedad por parte de los grandes monopolios del capital financiero. Nuestra organización, la UJC, somos una organización de clase, es decir, que formamos parte del movimiento obrero. Y el movimiento obrero, a lo largo de su historia, ha ido pasando por diferentes formas de organización y ha ido teniendo diferentes reivindicaciones y diferentes tipos de lucha. Las formas más primitivas de organización era organización de tipo espontánea, es decir, para un momento concreto, para una acción concreta, como por ejemplo el ejemplo del ludismo, que es un movimiento de destrucción de máquinas que se da en Inglaterra, y que atacaban las máquinas por considerar que eran las causantes de que les echaran del trabajo y de sus penurias laborales. Porque no solo se ataca la máquina por considerar que está causando su miseria, sino también como forma de presión precisamente al empresario, porque está destruyendo su inversión y algo que le ha costado dinero. Posteriormente se fueron también organizando mutuas de socorro, en las cuales se organizaban los obreros para ayudarse en caso de enfermedad o en cualquier caso en el que necesitaran algún tipo de ayuda, fuera quien fuera, cualquier trabajador o cualquier trabajadora, es decir, que se articulaban en clave solidaria. Posteriormente se van creando los sindicatos, que ya son organizaciones más estables, con algo más de estructura, y que se van basando su actividad, han ido basando siempre su actividad en lo que llamamos lucha económica, de la cual luego hablaremos, pero que es básicamente la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Los sindicatos de clase son sindicatos que unen a toda la clase trabajadora independientemente de la rama en la cual se encuentren. Y por otro lado tendríamos también la organización en partidos comunistas, que es la máxima expresión de la clase trabajadora y cuya lucha es principalmente política y para derribar el capitalismo. Los partidos comunistas empiezan a surgir tras la Revolución Rusa de 1917, y en concreto el nuestro surge en 1921, y sus dirigentes más representativos históricamente han sido José Díaz y Dolores Ibarruri, la Pasionaria. La principal característica de los partidos comunistas es
que tienen claro que para que la clase trabajadora pueda emanciparse hay que eliminar el capitalismo y sustituir este modo de producción por un modo de producción comunista. Además de partidos y sindicatos, también han existido las internacionales obreras, que han sido intentos de aunar la acción de las diferentes organizaciones que luchaban por la clase trabajadora. Han existido 3. En la primera participó el propio Marx. La segunda, llamada Internacional Socialista, que precisamente se fracturó con la Primera Guerra Mundial debido a que algunos supuestos socialistas apoyaron la intervención de sus respectivos países en una guerra que era a todas luces por intereses imperialistas y los cuales la clase trabajadora no tenía más que perder, incluida la vida. Y por otro lado existió la Tercera Internacional o Internacional Comunista, que surge precisamente después de la Revolución Rusa. El internacionalismo evidentemente es un pilar fundamental que tenemos los y las comunistas, por lo que hemos explicado anteriormente, de que entendemos que la división en clases es a nivel internacional y que está por encima en importancia a cualquier otra división social, étnica, religiosa, nacional que pueda existir. Como decíamos, entendemos que hay diferentes tipos de lucha. Por un lado estaría la lucha económica, de esta que decíamos que sobre todo se encargaban los sindicatos y que se basa en el intento de mejora o en la conservación de derechos conquistados por parte de la clase trabajadora en los lugares más directos, es decir, por ejemplo, en los centros de trabajo o en los barrios obreros. Por otro lado, la lucha ideológica, que básicamente nuestra tarea con la lucha ideológica es contrarrestar las ideas de la burguesía, y para eso tenemos publicaciones, para eso hacemos charlas, para eso utilizamos todos nuestros medios de comunicación y de agitación y propaganda que tenemos para contrarrestar la idea dominante en la sociedad capitalista, que es la ideología burguesa, y concienciar a la clase trabajadora en base a la ideología de la clase trabajadora, que entendemos que es el marxismo-leninismo. Y por otro lado está la lucha política, que es la que principalmente desarrolla el Partido Comunista y que lo que hace es intentar confluir el resto de luchas en la lucha por la revolución. Hay que tener claro que estos 3 tipos de lucha de los que hemos hablado no se dan de manera aislada, sino que evidentemente están constantemente interconectados, y que a nuestro juicio toda la lucha económica, ideológica y política tiene que ir siguiendo el objetivo de derribar el capitalismo para establecer la sociedad comunista. Hemos hablado de los diferentes tipos de lucha que existe y de las diferentes formas que ha tenido la clase trabajadora de organizarse para organizar sus luchas. Ahora vamos a hablar de cuál es el objetivo de una organización como la UJC y cuál es el objetivo del Partido Comunista. Evidentemente el objetivo es el comunismo. Para eso entendemos que se tiene que dar un proceso revolucionario, es decir, tenemos que organizar una revolución para derribar al capitalismo. Y una revolución no es más que un cambio brusco de sistema económico y político. No es más ni menos. En nuestro caso creemos y trabajamos porque esa revolución venga de la mano de la mayoría social y de la clase trabajadora, junto con otros sectores populares, y que esa organización se haga precisamente para acabar con el sistema actual de opresión, que es el capitalismo. Para hacer esto, evidentemente, necesitamos tener unos buenos análisis de cómo es el capitalismo, tanto a nivel general como a nivel concreto en el ámbito donde vayamos a desarrollar nuestra tarea revolucionaria. Y aquí hay que tener en cuenta siempre dos factores clave, que son las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas son factores que tienen que ver con el grado de agotamiento del capitalismo, es decir, son generadas por el propio sistema capitalista, que, como sabéis, periódicamente se genera crisis económicas que luego devienen en crisis políticas, crisis de legitimidad y demás, pero que son condiciones inherentes al propio sistema.
mientras que las condiciones subjetivas es el grado de organización y conciencia revolucionaria de la clase. Es decir, es el grado de madurez de la clase trabajadora para realizar o no la revolución. La tarea de los y las comunistas es precisamente hacer que esas condiciones subjetivas sean las mejores posibles. Es decir, que la clase trabajadora esté lista para realizar su tarea revolucionaria. Para alcanzar nuestros objetivos, los y las comunistas nos dotamos de una estrategia y una táctica. La estrategia sería básicamente la línea que la organización va a llevar a cabo de forma genérica para llegar al objetivo, es decir, trazamos de qué manera vamos a llegar al objetivo de una forma general y teniendo en cuenta el corto, el medio y el largo plazo, mientras que la táctica es la aplicación concreta en cada momento concreto de nuestra estrategia, ¿no? La estrategia general de la UJC pasa por un proceso de acumulación de fuerzas y organización, creación de poder popular en la base para poder conquistar la Tercera República como vía al socialismo. Es decir, entendemos que nuestra estrategia pasa por acumulación de fuerzas, que esta acumulación de fuerzas y el avance en la organización, por supuesto, va creando poder popular, y que la creación de este poder popular tenemos que hacer que consiga el establecimiento de una Tercera República como vía al socialismo. Es importante lo de como vía al socialismo porque, aunque evidentemente somos partidarios de la Tercera República, sabemos que ese no es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final no es simplemente el establecimiento de una república, sino que esa república tiene que encaminarse a la construcción del socialismo. Es importante que tengamos en cuenta lo que hemos comentado antes de la diferencia entre estrategia y táctica, y que el basarse solo en la estrategia o solo en la táctica puede dar lugar a errores bastante importantes. Es decir, si solo estamos pensando siempre en la estrategia, o mejor que en la estrategia, en el objetivo final, que es el comunismo, puede ser que no seamos capaces de analizar cómo está ahora mismo la situación y por tanto plantear una táctica adecuada y caigamos en lo que se llama el izquierdismo. Es decir, que pensemos que todo paso, si no lleva automáticamente al establecimiento de la sociedad socialista o del comunismo, no es válido. Eso es un error. Y otro error es lo contrario, es basarte tanto en los aspectos tácticos que pierdas el referente de tu objetivo final y entonces caigamos en el reformismo. ¿Y cuál es el papel principal en este caso la UJC y de un partido comunista marxista-leninista? Pues según Lenin, que es quien teoriza sobre nuestro tipo de partido o sobre el partido que queremos tener, el Partido Comunista tiene que tener un papel de vanguardia. Es decir, que sea guía en la organización colectiva y que oriente el movimiento obrero y popular, que se encargue de unificar luchas para conseguir el objetivo de organizar la revolución y llegar al comunismo. Es decir, que los y las comunistas organizados en un partido tenemos que ser capaces de ir aunando todas las luchas concretas, sectoriales de cada sitio en el que estemos para que se vayan orientando a la consecución de nuestro objetivo. Que no se tomen como entes aislados, sino que eso sirva para acumular fuerzas, para ir creando poder popular y llegar a la Tercera República como vía al socialismo. Nuestros esfuerzos tienen que ir centrados en que todos los frentes de lucha vayan coincidiendo en el objetivo último, que es el establecimiento del comunismo después de haber derribado el sistema capitalista. Como antes comentábamos, cuando hablábamos de los diferentes modos de producción, habréis visto que poníamos socialismo o comunismo. Tenemos que entender que Marx hablaba que existían dos fases del comunismo. Una primera fase que es la que llamamos fase socialista, o es cuando hablamos de sistema socialista, cuya principal característica es que se ha hecho la revolución y se ha invertido el poder de clase. Ya no es una minoría burguesa
la que tiene el poder, sino que es la mayoría de la clase trabajadora y las demás clases aliadas de la clase trabajadora que han hecho la revolución, y que por lo tanto es una mayoría la que en este caso tiene el poder. Esta fase también se denomina dictadura del proletariado y se opone a la dictadura de la burguesía. Básicamente lo que quiere decir dictadura del proletariado es que el poder ahora es el poder de la clase trabajadora en lugar del poder de la burguesía. En esta fase la maquinaria del Estado está puesta al servicio de la transformación revolucionaria socialista, pero siguen existiendo las clases sociales. Es decir, la burguesía sigue, por un lado la burguesía sigue existiendo y se va a resistir a los cambios. Por eso es importante que tengamos en cuenta que el cambio no va a ser automático del capitalismo al comunismo, sino que obligatoriamente se va a producir una fase de transición en la cual las viejas clases poderosas van a resistirse al cambio. Y esas viejas clases poderosas van a tener que ser poco a poco reprimidas y eliminadas, puesto que son contrarias al cambio que queremos producir. Y para eso necesitamos la maquinaria del Estado. Como la forma en la que se van a ir eliminando las clases, precisamente eliminando el principal sustento que tiene la división de clases en el capitalismo, que es la propiedad privada de los medios de producción. En la fase socialista podríamos hablar que se sientan las bases para la desaparición de las clases sociales y con ellas del Estado. Es decir, que el Estado no se elimina de un plumazo, sino que durante la fase socialista, conforme se van acabando la división en clases, precisamente el Estado va dejando de tener sentido, puesto que, si recordáis, era un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Si van desapareciendo las clases, va dejando de tener sentido que exista un instrumento que precisamente lo que hace es continuar la opresión de clase. Por lo tanto, se dice que el Estado tiende a su propia desaparición, puesto que deja de tener utilidad en una sociedad que no tiene clases. Pero todavía, estando en el Estado socialista, tenemos que tener en cuenta cuáles son las acciones principales que tiene que tener el Estado socialista. Y principalmente son dos. Una, por la parte de la economía, que es la economía planificada. ¿Y qué es la economía planificada? Bueno, entendemos la economía socialmente planificada, porque en realidad podría decirse que en el capitalismo la economía también está planificada. Lo que pasa es que está planificada por quien tiene precisamente el poder económico, que es la minoría burguesa. Sin embargo, la economía planificada en el socialismo es que se deja de basar en el poder del mercado o en las relaciones de mercado, y la producción se establece teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad. No los beneficios que se pueden ganar produciendo ciertas cosas, sino la necesidad que existe para producirlos o no producirlos, o para producirlos en una cantidad o en otra cantidad. Eso es básicamente lo que pretende la economía planificada. Es decir, que el objetivo de la economía no es aumentar los beneficios de una clase, sino no es aumentar los beneficios de una minoría, sino los de la mayoría. Y por otro lado, a nivel político, hablamos del poder obrero y popular. Poder obrero y popular que se diferencia del poder burgués que se tiene en el capitalismo. En realidad, aquí lo que estamos hablando es de una verdadera democracia. Muchas veces se ha hablado de la dictadura del proletariado como la expresión más radical de la democracia, porque estamos oponiendo el poder obrero y popular, es decir, el poder de la mayoría, contra el poder de la minoría. O sea que básicamente es una concepción de radicalidad democrática. Si recordáis, antes comentábamos que los cambios en la economía van produciendo cambios también a nivel ideológico y a nivel cultural, y eso es precisamente lo que también queremos que pase, o entendemos que pasa cuando se establece el socialismo. Bueno, y este poder obrero y popular, este nivel político del que hablábamos, se manifiesta evidentemente en la participación política de la clase trabajadora y en la participación también en la economía planificada por parte de la clase trabajadora, pasando por los barrios, por las empresas, etcétera. Finalmente, también
También tenemos que recordar que cuando hablábamos de que en todos los modos de producción era precisamente la base económica la que determinaba cómo iba a ser la ideología y cómo iba a ser esa superestructura que comentábamos antes, pues entonces en la fase socialista se va creando también, o se tiene que ir creando también un hombre nuevo y una mujer nueva que se identifiquen con los valores del socialismo. Y ya para terminar, nunca tenemos que olvidar que en este proceso de creación de condiciones objetivas para la superación del capitalismo hay que crear también las condiciones materiales para la desaparición del patriarcado y combatirlo desde lo ideológico. Los y las jóvenes comunistas de la UJC seguimos reivindicando las palabras del gran secretario general del PC, José Díaz. Nosotros, Partido Comunista, luchamos y lucharemos siempre por la realización de nuestro programa máximo, por la implantación en España del gobierno obrero y campesino y por la dictadura del proletariado en nuestro país. Muchas gracias, camaradas.